¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que discutimos las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estudiantes de distintas universidades a lo largo del país. Hoy platicaremos sobre los cargos no reconocidos en tarjetas bancarias. Para platicar sobre este tema nos acompañan Iván Saichan, de Derecho del ITAM, María José Hernández, de Derecho del UNAM, Geraldine Cisneros, de Derecho del ITAM, y Esperanza Luna, de Derecho del ITAM también. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Derecho a Disentir. Vamos a platicar sobre un tema que seguramente algunos por mala fortuna pues hemos sido víctimas, que son cargos no reconocidos dentro de las tarjetas. Muy común definitivamente que se falsifique el NIP, que nos clonen la tarjeta, que haya, digamos, una serie de pagos por alguna clonación, insisto, por firmas electrónicas, etcétera, etcétera. Es un problema realmente muy común desafortunadamente, dentro de la bancarización mexicana. Y precisamente la sentencia que vamos a analizar el día de hoy deviene de una contradicción de tesis en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, dos criterios sobre un mismo caso prácticamente que tienen resultados distintos. Para hablar de este tema nos acompañan, pues ahora sí tenemos abogadas y un abogado con nosotros, es 100% de derecho este programa. Así que, pues, empezamos contigo, María José. Cuéntame, por favor, cuáles son los hechos del caso, de qué viene esta contradicción de tesis entre las salas. Claro, pues el caso, en resumida cuenta, nos habla sobre que existen dos supuestos, ¿no? En el que hay cargos no reconocidos en tarjetas bancarias de particulares y estos reclaman a la institución bancaria sobre aquellos recargos. En una sentencia se dicta que la responsabilidad como tal es del usuario de darse cuenta de estos cargos y queda a consideración de él, bueno, no a consideración, queda absolutamente de él la carga de la prueba. Y en otro caso es un fallo totalmente distinto, en el cual se le da la razón al usuario y también pues se refrenda la protección hacia sus datos, ¿no? Entonces, ya culpa directamente a la institución bancaria. Entonces, son dos supuestos que son contradictorios y que la Suprema Corte resuelve respecto al caso, ¿no? Diciendo que la carga de la prueba, si bien conforme al principio del que acusa prueba, Uh -huh. corresponde más a la institución bancaria por el sistema operativo que maneja con las tarjetas bancarias. Muchas gracias, María José. Esperanza, platícame un poco sobre las especificidades de cada uno de los casos. Es decir, efectivamente, cuando se realiza un cargo no reconocido, en principio debe haber mediado pues, algún tipo de firma o algún tipo de firma electrónica, ya sea pues, el NIP o la firma, digamos, de algún voucher, de algún comprobante, que en principio, pues, ante la venta o ante la compraventa pues, de algún artículo, bien lo que sea, pues debe acreditarse pues esa compra con algún tipo de firma. ¿Cuáles son, digamos, estas firmas que se dan? Porque de ahí viene mucho la responsabilidad o el análisis que se realiza, digamos, en términos de hacia quién corre la carga probatoria, de quién es, digamos, la responsabilidad de acreditar que efectivamente esa firma o esa validación no fue por parte de un usuario. Claro, pues en primera, de nuevo agradecer la invitación al programa, estar aquí con diferentes jóvenes que estudian la misma carrera que yo. Respecto a la pregunta que me haces, yo creo que incluso se puede, de cierta forma, resumir en los artículos o disposiciones legales que se involucran en ambos casos. Por ejemplo, en la cuestión del NIP verificado o en inglés PIN verified, pues evidentemente me parece que fue en el caso del usuario que vaya, se le dio la razón y también se hace referencia a diferentes nuevos artículos como el 1196, perdón, del Código de Comercio, el cual se transcribe que dice que el usuario está obligado a probar el que perdón, está obligado a probar el que niega cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a favor el colitigante.
Y también en el primer caso que vaya, en esta situación no se le dio la razón al usuario, se hace referencia al artículo 310 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, el cual, pues vaya, consta de unas eh, fracciones y disposiciones muy interesantes que prácticamente hace referencia a las funciones que deben de tener las instituciones al utilizar los factores de autentificación para verificar la identidad de los usuarios y la facultad de estos mismos para realizar las diferentes operaciones a través del servicio de banca electrónica, ¿no? Nos podemos imaginar que son, por ejemplo, la cuestión del factor de autentificación categórica y otras cuestiones un poco más complejas, pero prácticamente este artículo nos incita a saber, vaya, qué características tiene que tener, por ejemplo, la contraseña del pago móvil, qué otras cuestiones se tienen que considerar a la hora de hacer los pagos por la banca internet, entre otras cuestiones muy importantes que nosotros como usuarios debemos de saber para procurar nuestra integridad digital, por así decirlo, y también la seguridad de nuestras cuentas. De acuerdo, muchas gracias, Esperanza. Sai, platícame, ¿cuáles son las consideraciones, las razones que expone la Suprema Corte de Justicia para decir que la responsabilidad debe correr a cargo de las instituciones bancarias? Al final, ¿qué es lo que analiza y por qué, digamos, termina dando la razón a esta tesis inicial, pues, de que corría a cargo de las instituciones bancarias y no a través de los usuarios que tienen que probar, digamos, que ese cargo no lo realizaron ellos? ¿Qué onda, Amadeo? Pues muchas gracias al equipo a El Derecho a Disentir por la invitación nuevamente. Bienvenido. Y sin duda, pues es un tema bastante controversial y complejo, ¿no? Porque hoy en día hemos visto cómo la bancarización y la inclusión financiera está a todo lo que da, ¿no? O sea, ya inclusive puedes ir a las tienditas, ¿no? O en tus tacos preferidos o en las tortas y pues ya hasta tienen estas pues, terminales de pago, ¿no? Donde pasas tu tarjeta y pues ya te pueden cobrar, ¿no? Pero en este sentido, pues la Suprema Corte creo que acierta porque se da cuenta, ¿no? Como ya comentaba María José y Esperanza, que pues está estas dos hipótesis, ¿no? O sea, si digamos tienes este número de identificación personal que digamos es como una contraseña, ¿no? Que tiene pues, números que solo tú en teoría sabes, ¿no? Entonces se supone que esa contraseña pues lo que hace es identificar al firmante y también pues que está autorizando que se realice cierta transacción, ¿no? Entonces Correcto. un colegiado lo que decía, un tribunal colegiado lo que decía era que bueno, o sea, eso con solo eso basta para que el usuario que niega que hizo esa compra pues tenga que acreditar, ¿no? Que pues, el banco no tenía las condiciones necesarias de seguridad, ¿no? De protección de la información. Y del otro lado, pues está, que es el criterio que al final la primera sala sostiene, que es que las instituciones financieras pues son las que tienen pues todo este conocimiento, tienen a todos estos ingenieros, ¿no? A todos estos, digamos, sistemas o sea, solo ellos conocen sus entrañas, ¿no? De cómo operan sus servicios financieros y al final pues son ellos los que tienen que probar que pues realmente cumplieron con las condiciones necesarias mínimas de seguridad para que, pues como tú comentabas, pues cuando realiza una persona una transacción, pues que no les clonaran sus datos o digamos no les hackearan esta información pues tan privilegiada, ¿no? Entonces, creo que acierta porque pongámonos nosotros, ¿no? Imaginemos que vamos a comprar unos tacos y compramos, no sé, 300 pesos, ¿no? O sea, y de la nada, pues ahí ya te sacan tu NIP, ¿no? Tu clave electrónica de tu tarjeta y con eso empiezan a comprar después otras cosas. Pues Claro. tú, o sea, ¿cómo, o sea, de dónde partirías para decir, ¿no? O sea, si tú no eres ingeniero en sistemas, ¿no? O en ciberseguridad, no sé, como para decir, oye, pues es que ustedes no cumplen con las garantías mínimas, ¿no? Entonces creo que hace muy bien la Suprema Corte en entender esta simetría de poder, ¿no? En estos casos de, pues, o sea, las instituciones financieras al final son las que tienen que hacerlo. Y pues creo que ha funcionado muy bien. Una vez yo hice este procedimiento y se me fue la onda de que yo había hecho ese cargo y al final te acaban demostrando de que no, o sea, que tú cumpliste y te demuestran con pruebas, ¿no? De que en tal tiempo, en tal número, en tal lugar, no sé qué. Entonces creo que eso le da cierta seguridad a los usuarios. Tratando de engañar al sistema, pero sin lograrlo. Muy bien, Sai. Geraldine, platícame, ¿qué te llamó más la atención del caso? Evidentemente, pues es una resolución muy importante, porque pues hoy en día
gran cantidad de las transacciones pues se realizan, digamos, con tarjetas, ya sean tarjetas de débito, tarjetas de crédito, en fin, o sea, pero es algo completamente común, digamos, el intercambio de pagos mediante una tarjeta. Y el riesgo, evidentemente, es enorme. En ambas tarjetas, y me parece que siempre es todavía más preocupante en el caso de las tarjetas de débito, porque tiende a ser un poco más complicado, digamos, la parte probatoria y que te regresen el dinero. En la parte crediticia, pues hay una mayor probabilidad quizás de éxito, digamos, pero pues estamos hablando al final del día de lo que podría constituir, digamos, los ahorros de una persona. Entonces, insisto, la importancia de esta resolución me parece magnífica, pero más allá, digamos, de eso, ¿qué te llamó más la atención de la resolución de la Corte? Creo que le diste un punto importante a esto, porque sí, la magnitud, ¿no? O sea, simplemente en México se registraron aproximadamente 3 millones de fraudes en tarjetas, tanto de crédito como de débito. Entonces, y sí, la naturalidad para resolver este tipo de casos, sí hay una comparación. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, cuando te resuelven un cargo no reconocido, pueden tardar a 48 horas, pero en tarjetas de débito tardan 10 días hábiles. Entonces, pues es abismal, ¿no? O sea, que en 48 horas y 10 días. Entonces, y sí, o Totalmente. sea, la mayor parte, pues, o sea, sí pueden ir los ahorros, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante la protección de nuestros datos a estas emisiones financieras, ¿no? Porque, ok, nosotros vamos con toda la confianza a lo mejor a comprar a un establecimiento, pero a lo mejor no sabemos si ese establecimiento está respetando las leyes que nos definen a nosotros como consumidores, que también tiene que tener Conducef por parte de, ¿no? Uh Que es -huh. la que nos protege ante esta situación. Ahora, pues también es importante destacar, pues sí, la resolución, ¿no? Y dar a conocer que también hay que tener cuidado de nuestros datos. También suele mucho suceder estos cargos no reconocidos, ¿no? Cuando compramos por internet, ¿no? Que creo que es ahora Totalmente. la estafa maestra de la mayoría, ¿no? Que a lo mejor hay que tener siempre cuidado de dónde ponemos nuestras claves y también todo. Entonces, y más creo que en temporadas como ahorita que es el aguinaldo, temporadas navideñas, Buen Fin, etc., 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 donde obviamente hay mayor circulación de dinero, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y me parece incluso, por ejemplo, la pandemia yo creo que trajo precisamente asociado pues una mayor compra de compras en internet, vaya. Es correcto, sí. De ingresar en distintos lados, pues asociar más bien tu tarjeta, ya sea tu tarjeta bancaria, vaya, ya sea débito, crédito o en fin, pero asociarla, digamos, a distintas páginas para obtener pues una serie de bienes. Hay incluso cifras, no recuerdo ahorita, por ejemplo, pero pues de grandes empresas tipo Amazon, es increíble realmente lo que incrementó Mercado Libre, pues también, digamos, el gran incremento que tuvo, etcétera. Yo recuerdo hace no mucho, hace un par de meses, de hecho todavía sigue en queja mi transacción. Afortunadamente no fue nada grave, era un pago de un servicio de streaming. Ingresé mi clave, etcétera, tal, se realizó el cargo adecuadamente, pero al par de días de repente detecté que habían otros 3 o 4 cargos sobre la misma cantidad, digamos, asociado, etcétera, y pues está en revisión. Efectivamente, pues mi confianza es que al no haberlo realizado yo, pues puede haber una comprobación por parte del banco, pero al final pues todos estamos expuestos a que el banco pues te diga, y efectivamente creo que en ese sentido lo explicaba muy bien Sai, de la simetría, digamos, del conocimiento que pueda haber en este caso de, pues si el banco te dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo acreditado que sí lo compraste tú y listo, y pues te cuelgo el teléfono y se acabó el asunto. Entonces realmente son muy pocas las herramientas que de entrada podría tener un usuario, digamos, bancario para ir a hacer este reclamo, y mucho más, digamos, para hacer una cuestión probatoria de que no lo realizó, porque de entrada es, pues, ¿cómo pruebas lo que no hiciste? Uno. Dos, ¿cómo pruebas además el hecho de que tecnológicamente, pues quizás tu banco no está tan blindado como te lo prometieron? María José, cuéntame, ¿qué otros detalles ves dentro de la resolución que te llaman la atención? Que vale la pena que los usuarios, bueno, y usuarios también supongo que muchos bancarios que nos están viendo el día de hoy deben de conocer. Claro, pues a mí me pareció muy importante este criterio que tomó la Suprema Corte, que no estamos en un plano de igualdad, ¿no? Y creo que lo hemos recalcado muchas veces en este foro. No vamos a comparar la capacidad administrativa que tiene una persona moral, en este caso la institución bancaria, con una persona física. Realmente no tenemos la misma condición al momento de, pues bueno, llevar
a cabo el conteo sobre todos los movimientos que hacemos en nuestra tarjeta de crédito a comparación de todo lo que queda registrado ya en una institución bancaria. Entonces, me parece muy importante que tome en cuenta que no estamos en un plano de igualdad y que por lo tanto la institución bancaria, al tener un sistema operativo controlado bajo ciertas pautas, pueda ser la misma que compruebe que no se realizaron o sí se realizaron ciertos movimientos. Ahora, cuando suceden este tipo de cargos, tenemos un procedimiento, ¿no? Que primero es mantener la calma, verificar que realmente no hayamos sido nosotras o nosotros los responsables de hacer estos movimientos, porque si se demuestra lo contrario, entonces nosotros tendremos consecuencias, ¿no? Primero revisar que esto no haya acontecido y posteriormente seguir un procedimiento, ¿no?, con la institución bancaria. Este procedimiento se puede encontrar en el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Ahí se puede acudir a este artículo y verificar qué debemos hacer ante estas situaciones. Y otro punto importante que me gustaría tomar aquí es que la sentencia lo hace en relación con espacios físicos, ¿no? Compras físicas. Pero, ¿qué riesgo tiene el hacer las compras en línea? Como bien lo mencionaron, podemos ser susceptibles a varios delitos como el fraude, la usurpación de nuestros datos personales, etcétera. Muchas plataformas hoy en día han utilizado los datos biométricos, que también es una situación que debemos de prestarle especial atención porque ante la ley son considerados como datos sensibles. Y esos datos sensibles, desgraciadamente, si caen en malas manos, pues aparte de hacer mal uso, perdón, de estos datos de las tarjetas bancarias, se puede prestar para otro tipo de delitos. También hay que tomar en cuenta qué tipo de personas estamos manejando estas tarjetas, ya sea de crédito o de débito. En el caso de los estudiantes, reciben becas y se les otorga una tarjeta de débito. Y en esta tarjeta de débito, pues ellos van recibiendo el dinero, ¿no?, que les proporcionan por sus estudios. Y pues bueno, al tener su tarjeta de débito, hacen muchas compras, incluso ahí se viene la parte de los cargos, y muchos no sabemos qué hacer cuando eso sucede, y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar. Entonces, eso no debe de ser así, porque al momento debemos de reconocer este problema y saber qué hacer, ¿no?, en el momento. Entonces, como bien lo mencionó la compañera Geraldine, está la Conducef, que también nos apoya en este tipo de situaciones. Y también es muy importante la inclusión de la educación financiera, porque aquí en México la educación financiera es un punto que no muchas personas conocemos a profundidad, o por lo menos tratamos en nuestra vida escolar. Y con toda esta cuestión de la globalización, de la digitalización de la economía, pues es muy importante que ya en nuestros planes incluso esté presente esta cuestión de la educación financiera. Excelente, pues sí, totalmente de acuerdo, María José. Sai, justamente aprovechando que tus compañeras en sus últimas dos intervenciones han hablado sobre la Conducef, me parece que la Conducef es precisamente, digamos, la institución que al final el Estado se hace cargo de una asimetría que existe, pues, entre la ciudadanía, entre usuarios y una empresa privada, pues, el sector bancario, justamente para equilibrar un poco la cancha. Cuéntanos un poquito sobre la Conducef y el papel que realiza asociado con esto de cargos no reconocidos. Sí, pues como bien señala María José, pues digamos, las y los mexicanos no estamos acostumbrados a tener educación financiera, ¿no? Salvo que seas contador o te especialices en finanzas, creo que es muy difícil entender cómo funciona el sistema financiero y justamente pues para, digamos, equilibrar la balanza, ¿no?, de los usuarios que sabemos Claro. que le tenemos muchísimo miedo a los bancos, ¿no?, que pensamos que pues, se roban nuestro dinero, que son muy abusivos, ¿no? Toda esta historia que tenemos con el sistema bancario, pues está la Conducef, ¿no? O sea, es una institución que de cierta manera, pues tú acudes con ellos o ellas y te dicen, o sea, les platicas, pues por qué sientes que incumplieron algún contrato, ¿no? O tienes algún cargo no reconocido y pues ellos tienen la especialidad y digamos la experiencia en cómo
apoyarte, ¿no? A llevar, digamos, estos trámites a través de la institución financiera, inclusive, pues ellos llegan a acuerdos contigo, ¿no? O sea, digamos que se vuelven tus abogados, ¿no? O sea, por Totalmente. así decirlo, tus intermediarios. Entonces, yo creo que, pues, es una institución que digamos, es muy importante. También yo creo que está el tema de la prevención. O sea, justamente esta parte de que pues, no caigamos hasta la parte reactiva, ¿no? De chin, ya me hicieron el cargo no reconocido y pues ya me tengo que ir a pelear ahí, ¿no? Sino más bien darse cuenta, ¿no? De cuál es la importancia de tus datos personales, sobre todo en aspectos financieros, ¿no? Y también ahí creo que hay otras instituciones que son muy importantes, como es el INAI y el Banco de México, ¿no? El INAI en el sentido de que pues inspecciona y supervisa que las entidades financieras pues sí tengan los protocolos necesarios para que tus datos personales sensibles como son los financieros pues estén bien cuidados, y la parte del Banco de México de que estos sistemas, ¿no? De firmas electrónicas avanzadas pues digamos sean lo suficientemente seguras para que no te vayan a hackear de una manera tan sencilla, ¿no? Y expongan tu dinero pues digamos tan fácil, ¿no? Y creo que aquí nada más me gustaría redondear algo que señalabas, o sea, con el tema de la pandemia, simplemente el tema del comercio electrónico, o sea, parecerá que pasó hace mucho, pero fue hace año y medio, ¿no? Que estábamos todos encerrados, pues teníamos que comprar a través de línea, ¿no? Y teníamos que meter pues los números de nuestra tarjeta, ¿no? Y simplemente pues hoy en día la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías del INEGI señala que ya hay más de 65 millones de usuarios de comercio electrónico en México. Entonces estamos hablando que casi la mitad de la población ya utiliza estos servicios. Entonces, ¿qué diría con esto? Pues que traten, los bancos ya normalmente crean tarjetas digitales y lo que hacen es que este código de seguridad que viene en la parte de atrás Cambia. pues es dinámico y cambia cada 3 minutos, ¿no? Justamente para que pues otras personas no puedan capturar este dato y hacer transacciones, digamos, en este sentido, porque todo el tiempo se está cambiando, ¿no? Entonces así, si ya te quieren hacer un cobro, pues ya no jala. Entonces, pues eso me quedaría con este mensaje a quienes nos vean de que pues mucho ojo y que pues, si tienen problemas se acerquen a la Conducef. Totalmente de acuerdo y la verdad es que sí, ese incremento, pues el 50% prácticamente de la población en México, internacionalmente, pues dependiendo de los países, pero pues sí, el número es inmenso realmente de lo que nos enfrentamos en términos de comercio electrónico y la verdad es que los datos personales ha habido, y ahora sí que uniendo los comentarios del resto de las compañeras también, ha habido como muy poca educación, efectivamente, como nos comentaba María José, sobre aspectos financieros y mucho menos de aspectos financieros electrónicos, vaya, o sea, porque pues es muy fácil honestamente ir, poner tus datos, no sabes exactamente qué tipo de protección tiene la página, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los grandes puntos que ha salido, digamos, a colación y que es de la mayor relevancia, porque pues al final del día sobre eso versa también un poco, digamos, la parte probatoria, son los datos personales. Platícame un poquito más sobre lo que implican datos personales. Ya Sai nos comentó, digamos, sobre la importancia del INAI que cuida los datos personales, pero Esperanza, platícame un poco más sobre esto y su importancia, sobre todo en el mundo electrónico, porque lo tenemos claro quizás, digamos, en la parte más convencional, pero en la parte electrónica, pues es muy fácil siempre como estar dando de alta cualquier cosa, ¿no? Te vas a inscribir a algo, pones tu nombre, tu dirección, tu edad, absolutamente todo y evidentemente si tiene algún cargo, pues también tu tarjeta bancaria, en fin, pero ¿qué podemos hablar sobre los datos personales? ¿Qué podemos saber al respecto, Hola, Esperanza? pues justo, creo que es muy importante saber esto, ya que, pues vaya, si damos nuestros datos personales a cualquier página, red social o aplicación, pues lamentablemente no solamente podemos ser víctimas de un cargo indebido, por así decirlo, o como lo que pasó en estos dos casos mencionados en las sentencias, sino incluso de delitos más graves, por así decirlo, como las extorsiones, ¿no? Que lamentablemente, vaya, como sabemos, hay diferentes tipos de extorsiones, modalidades, pero gran parte de estas extorsiones, los datos personales los pueden incluso sacar de las redes sociales, de los datos que hacemos públicos, de dónde vamos, con quién estamos y demás cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de la privacidad y nosotros como usuarios, cómo manejamos nuestros datos, es crucial, sobre todo en esto, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes ordenamientos, como la Ley de Protección de Datos en las redes sociales y demás. Y pues vaya, lamentablemente nosotros como jóvenes estoy segura que nada más hicimos aceptar a todas las condiciones que nos impuso Face y demás, y realmente no nos tomamos el tiempo de
leer todas las condiciones. Y yo creo que lo mismo pasa en el sistema bancario financiero, como decían mis compañeros anteriormente, la cultura financiera en México es realmente muy escasa, muy, pues vaya, nula prácticamente. Entonces, sí es necesario que, pues, si queremos cambiar esta situación, pues en primera nos pongamos a leer todos estos contratos que firmamos de manera prácticamente automática, que cuestionemos justamente todas estas cuestiones y que incluso, pues vaya, nos vayamos a lo que hacen en otros países, ¿no? Por ejemplo, consultar el actual Reglamento General de Protección de Datos Europeo o la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Porque lamentablemente, como ustedes mismos ya dijeron, la pandemia, más allá de abrirnos una gran diversidad de mecanismos y opciones para hacer comercio en línea, comunicarnos y demás, a pesar del confinamiento, también propició pues el caldo de cultivo perfecto para la comisión de diferentes delitos fiscales y demás, ¿no? Como mencioné de las extorsiones. Yo creo que eso sería muy importante mencionar. Sí, totalmente. Yo creo que das en un punto muy importante en el famoso términos y condiciones que nos aparece constantemente y particularmente cuando es, digamos, en páginas de internet y demás, que le das para abajo, marcas el cuadrito términos y condiciones y es honestamente raro el hecho de que te metas a ver cuáles son esos términos y condiciones. Su importancia yo creo que es altísima porque efectivamente pues te das cuenta qué están haciendo con esos datos que la verdad generalmente desconocemos. Vamos a ir rápidamente un corte y regresando, Geraldine, me gustaría que me platicaras justamente sobre esto, sobre los tipos de contratos en donde ingresamos muchas veces todos nuestros datos personales, pero también en la dificultad que ello implica, porque en su mayoría de los casos son contratos de adhesión, básicamente, o sea, no es una parte en donde pueda haber una bilateralidad en términos de decir, oye, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo con la cláusula número 57, yo más bien estaría con esta propuesta, etcétera, sino más bien tú quieres obtener algún bien o servicio, tienes que aceptar a los términos y condiciones tal cual como están establecidos. Yo creo que ese es un gran tema que además se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. La Profeco ha tenido, digamos, varios avances al respecto. En fin, entonces regresando, Geraldine, nos platicarás un poco de esto, por favor. Y ustedes, por lo pronto, pues no le cambien, estamos platicando sobre cargos no reconocidos en tarjetas, datos personales, toda la información, digamos, que nos define como personas, que es esto, que son nuestros datos personales. Hoy en día también, como lo han comentado nuestras compañeras y compañeros, los datos biométricos que se utilizan como validaciones para acceder, insisto, a bienes y servicios, pero pues que viven allá afuera y que honestamente tenemos poco conocimiento de dónde están guardados, qué nivel de protección tiene, porque pues al final implican un riesgo muy importante para nuestra vida diaria. No le cambien, ahora volvemos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Derecho a Disentir. Hoy estamos platicando sobre los cargos no reconocidos en las tarjetas bancarias. Yo creo que todos hemos sido víctimas, digamos, de algún cargo no reconocido, o conocemos a alguien que haya estado en esta situación, y la verdad es que pues siempre es una lata, honestamente, tener que ir a lidiar con el banco, etcétera, etcétera. La sentencia que estamos analizando hoy es una contradicción de tesis en donde, pues básicamente, es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, es quién tiene la obligación de probar que ese cargo no fue realizado por cierta persona. ¿Es esa persona, la persona usuaria, la que tiene la obligación de probar que efectivamente no realizó ese cargo? ¿O son las instituciones bancarias las que tienen que hacer una revisión y tienen que comprobar que efectivamente no fui yo la persona que ingresó, digamos, o que firmó, etcétera, etcétera, la adquisición o la compra, etcétera, de algún bien o servicio? Hemos platicado además de temas bien interesantes que están alrededor de nuestro día a día y cada vez más. Platicamos también que a raíz de la pandemia, pues evidentemente toda la comercialización electrónica se ha incrementado, multiplicado y mantenido. Y nuestros datos personales, concepto sumamente importante, nuestros datos personales viven allá afuera, en miles de bases de datos, etcétera, etcétera, pero tenemos poco conocimiento realmente de cuáles son los elementos de seguridad, quiénes los tienen, dónde están almacenados, en fin. Uno de los típicos, digamos, convenios mediante el cual manifestamos nuestra voluntad, pues es el típico clic donde debemos de aceptar términos y condiciones. Poco nos tomamos el tiempo, nos hemos tomado el tiempo, al menos en todos los casos, pues porque es muy común aceptar este tipo de términos y condiciones para leer cuáles son estos, qué implican, qué van a hacer con mis datos personales, en fin. Geraldine, platícame sobre esto, sobre los términos y condiciones e insisto, o sea, y en buena medida también este contrato de adhesión que es o lo aceptas o no hay bien o servicio.
Prácticamente así es, ¿no? O sea, si no le das clic, no le das a aceptar, casi no te dan el producto, ¿no? Y para todo esto también hay reglas, ¿no? Este tipo de reglas las emite también el Banco de México, en el cual pues los bancos se tienen que obviamente regir ante esto, ¿no? Pero no hay como tal una regularización de estos términos o condiciones, ¿no? Porque pues como tú lo comentabas, a lo mejor hay un término o una condición que nosotros no estamos de acuerdo del uso del trato de nuestros datos personales, ¿no? Ahora también con la inclusión de los datos biométricos. Eh, sí, porque en algunas situaciones, por ejemplo, en algunas emisiones bancarias, se comparten hasta incluso los mismos datos para que te puedan ofrecer un producto similar, ¿no? O sea, si perteneces al banco A, pues ahora vas a pertenecer también al banco B, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo es el trato de nuestros datos personales? A lo mejor sí, yo estoy con una bancaria, ¿no? Con una institución bancaria, pero porque esa institución da el uso y trato de mis datos personales a otra que no, o sea, y luego incluso así nos Ujú. llaman, ¿no? Nos llaman de otros bancos y es como de, pero yo no tengo cuenta ahí, ¿no? Entonces, y de hecho esto también me pasó hace algunos días, me intentaron justamente extorsionar con una situación muy similar de un cargo que yo no estaba reconociendo y de una emisión bancaria que en mi vida había escuchado, entonces fue como de, ¿no? Y a lo mejor con esa información que comparten, porque no solamente la comparten entre las instituciones bancarias, ¿no? También las comparten con despachos jurídicos y Ujú. a lo mejor hasta ahí se puede colar algo de nuestros datos, nos llaman de otros lugares que no sabemos para hacer este tipo de fraudes, ¿no? Y también ver a qué poblaciones estamos susceptibles, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba leyendo que que la mayor parte de las personas que son susceptibles a fraudes o de cargos no reconocidos son las personas de adultos mayores, ¿no? Teniendo una cifra de 8 de cada 10 adultos mayores sufren estos fraudes, ¿no? Y les quitan incluso hasta sus ahorros de años. Entonces, saber cuál es el uso y ver también desempeñar términos y condiciones para cada tipo de cliente que tendría cada institución bancaria, porque no es lo mismo un cliente que a lo mejor apertura una cuenta para una beca a un adulto mayor para sus ahorros o una tarjeta de nómina. Entonces sí tendrían que haber diferentes tipos de contrato para cada tipo de cliente. Totalmente de acuerdo. Y es un reto, yo creo que todavía nos estamos enfrentando. Y lo más, o al menos con lo que me quedo, que es uno de mis temas, honestamente, favoritos, yo creo, sobre esta complejidad de hoy en día, que es efectivamente, al aceptar estos términos y condiciones, muchas de las ocasiones, y no es que casi todas, estamos aceptando cierta comercialización, digamos, de nuestros datos personales, lo cual además nos puede llevar a cualquier escenario posible, y ahorita si quieren platicamos de eso, desde los escenarios que pusieron en jaque Facebook, Estados Unidos, su relación con Rusia, etcétera, digamos, a través de la influencia que pueden llegar a tener hasta en una elección presidencial, y por otro lado, pues también el hecho que cada rato pues sí, nos están fastidiando, digamos, de distintos bancos para ofrecernos una tarjeta bancaria, algún servicio, bueno, a mí Galloso no me deja de marcar, ¿saben? Así de, tenemos un plan excelente para usted, y yo, pues muchas gracias. Pero Más pues no. sabe prevenir que lamentar, ¿no? Exacto, exacto, exacto. No le deje un problema a su familia, hágase cargo usted mismo de Algo usted. así, ¿no? Sí. Ya no le Eh, sabes el diálogo y todo. Totalmente. Sai, platícame un poco más sobre la comercialización de datos, los problemas que esto implica. Insisto, hemos hablado efectivamente de los cargos no reconocidos, es en físico, pero pues hoy en día la comercialización electrónica pues es una tendencia que va sumamente a la alza. Para ello tenemos que ingresar una serie de datos personales para la adquisición de bienes o servicios, pero estos datos personales tienen todavía, digamos, siguen este tren otra consecuencia, que es precisamente la comercialización de estos datos personales, desde un sentido que puede ser el fraude a través de la propia tarjeta o para otros fines. Cuéntame un poquito más de esto. Pues como mencionan, es una problemática bastante grande y más ahora que vivimos en la época de la información y la tecnología, ¿no? O sea, simplemente ahorita que estamos en la plataforma, ¿no? Igual entregando datos. Pues digamos, existe algo que se llama el aviso de privacidad y se supone que todas las empresas, ¿no? Que recaban y tratan datos, o sea, pues ahí te deben de poner, pues, para qué se van a usar, ¿no? Y se supone que, pues, en teoría cumplen lo que te dicen ahí, porque al final de cuentas es un contrato, ¿no? Por eso estás dando tu consentimiento y ellos también te están diciendo que pues, tienen ciertas obligaciones.
Digamos, en caso de que no lo incumplan, está el INAI, ¿no? O sea, justamente pues tú ahí inicias ciertos procedimientos administrativos que pues pueden derivar en multas millonarias, ¿no? O sea, justamente aquí está el incentivo para, no sé, ya sean los bancos o empresas de tecnología, o sea, de que no se les puede ir solo un dato o digamos desaparecer o de, como dicen, comercializarlo si no está en el aviso de privacidad, porque si no, sí se pueden llevar unas multas impresionantemente altas, ¿no? Entonces, ahí en teoría, pues entra esta parte de, no, pues mejor hay que hacer bien las cosas porque si no, pues en una de esas nos va a llegar una acción colectiva y nos van a dejar en la ruina, ¿no? Pero aquí pues, también, digamos, está esta parte de los ataques cibernéticos, ¿no? O sea, hemos escuchado que en los últimos años ha habido ataques masivos a bancos, ¿no? Donde pues que se caen las plataformas, no sé, 6, 5 horas y ya cuando ven, pues les robaron la base de datos financieras de todas las personas, ¿no? Y digamos, es información muy crítica porque no solo es tu nombre y tu dirección o tu número de teléfono, es más bien cuánto gastas, cuánto dinero te ingresa, en qué lo gastas, ¿no? O sea, y básicamente, pues con esa información se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, o no sé, digamos, ahorita estamos hablando de temas financieros, pero también, no sé, el comercio, por ejemplo, de datos de salud, ¿no? O sea, pues, cómo están tus niveles de azúcar, digamos, tienes parientes que han tenido diabetes o ciertas enfermedades, ¿no? Y ahí pues hay empresas farmacéuticas que pues van utilizando esa información y te van vendiendo, como dices, ahorita es galloso, pero mañana te van a mandar la insulina a tu casa, ¿no? O sea, o te van a mandar Totalmente. ahí como de, pues, no sé, para temas cardíacos. O sea, la verdad es que con la información personal es que se pueden hacer muchísimas cosas. Por eso le invito a la audiencia pues que estén al tiro y al tanto de pues, que andan entregando, ¿no? Porque como decían, o sea, no solo es el tema del teléfono y que te estén marcando, o sea, puede incluir inclusive, pues no sé, información más delicada, ¿no? No sé, de orientación sexual, de preferencia política, no sé, religiosa y que en algún momento eso pueda llevar a una situación de discriminación en el futuro. El tema de los datos biométricos, ¿no? O sea, de que ya vemos un buen de cámaras, ¿no? De seguridad, pero ya no solo te están grabando, ya te están identificando el rostro y ya saben en dónde estás y a dónde te mueves, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones, pues sí, la tecnología nos ayuda muchísimo en digamos, intercambio de información, pero pues también es peligroso, ¿no? En manos de quién, como dicen, y pues con qué finalidades la van a tener ahí al final. Totalmente, pues el reconocimiento facial, pues bueno, buena parte, digamos, de los teléfonos hoy en día, simplemente para desbloquearlo, pues tiene el reconocimiento facial, o para ingresar a ciertas aplicaciones, pues quieres activar el reconocimiento facial, sí, muchas gracias, en fin, pero ya hay una divulgación de los datos personales, biométricos, etcétera, pues muy grande realmente de manera pues voluntaria, porque pues aceptamos justamente sus términos y condiciones. Platicábamos sobre los famosos contratos de adhesión. Ahora sí que volviendo un poquito a las clases de obligaciones y contratos, María José, cuéntame para la audiencia que nos ve qué es un contrato de adhesión. Es decir, una de las partes puede poner cualquier tipo de condición para vender algo y la otra está obligada a aceptarlo. Digo, o más bien, si lo acepta, es válido ese contrato, porque efectivamente está regulado el contrato de adhesión, pero existen ciertos límites en donde no puede ser cualquier cláusula la que se imponga, digamos, para poder adquirir un bien o servicio, en fin, para realizar una compraventa. Platícame un poquito sobre estos contratos de adhesión, que insisto, los encontramos muy comúnmente en distintos bienes y servicios. Yo recuerdo, por ejemplo, uno en la universidad cuando estábamos analizando, pues típico de Profeco de los boletos de Ticketmaster, que pues tenían unos términos y condiciones honestamente súper hostiles para las personas que adquirían algún boleto y demás. Se presentó una acción colectiva ante la Profeco, en fin, toda una serie de cosas que al final llevaron a regular un poco más esto porque cometían excesos dentro de estos contratos. Te escucho. Gracias. Pues bien, como lo mencionaste con los contratos de adhesión, la parte que pone todo el clausulado y que pone prácticamente los términos y condiciones para hacerlo más digerible a la audiencia, es la institución financiera. Nosotros como tal usuarios no podemos poner alguna disposición que esté también a negocio, que también esté sujeta a cumplimiento, porque como lo dice el carácter de la palabra, son contratos de adhesión. Literalmente nada más te unes a lo que ya está dispuesto. Entonces, en estos contratos, como bien lo mencionaban, sus cláusulas deben de ser muy específicas y no deben de ser contrarias incluso a la esfera jurídica, ¿no? Del que se está adhiriendo a este contrato. ¿A qué me refiero con esto? Que no sean discriminatorias, que no sea en el que uno pueda ceder derechos, tales derechos que son inherentes como persona,
y que solamente se limiten, ¿no? En este caso de institución financiera a cuestiones de crédito o de débito, ¿no? Según sea el caso. En ese sentido, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todas estas disposiciones, todas estas cláusulas. De hecho, apenas vi un comunicado o una imagen en la cual venía qué tanto se tarda uno en leer los términos y condiciones, ¿no? Microsoft me parece que eran 3 horas, Instagram, solamente con 9 minutos. No estoy muy segura exactamente de los datos, pero sí es importante que esas 3 horas o esos 5 minutos, esos 10 minutos, los dediquemos a leer qué estamos firmando, ¿no? Y a qué nos estamos obligando. Y por su parte, no solamente saber a qué nos estamos obligando, sino a qué derechos nosotros tenemos acceso como usuarios, porque tanto es esencial saber a lo que se obliga a uno, también es esencial a lo que uno tiene derecho, ¿no? En caso de estos cargos no reconocidos, nosotros tenemos derecho a la famosa fórmula ARCO, ¿no? Que es el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Entonces, bueno, eso fue muy brevemente Claro. los contratos de adhesión y por su parte, ¿no? Esta forma. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, no habíamos tocado la parte de los derechos ARCO, que es importantísimo, digamos, que la gente lo conozca, porque efectivamente hay toda una regulación, ya ha habido mucho empuje realmente durante los últimos años para hacerlo una realidad. Vamos a ir rápidamente un corte y regresando, Esperanza, a ver si me puedes platicar un poco más. Digo, también es muy común, hay ciertos bienes o servicios y particularmente, digamos, dentro del sector electrónico, me siento un poquito más acá porque me parece que es justamente la tendencia, más allá de ir y firmar un contrato, digamos, de forma física, etcétera, tal, me parece que hoy en día firmamos contratos casi todos los días mediante esta aceptación de términos y condiciones de bajar una app, etc. Quizás algunas aplicaciones puedas decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, es un contrato de adhesión, si no acepto los términos y condiciones, no me lo dan, pero lo necesito. Pero ¿cuántas veces también no descargamos cualquier tipo de aplicación para, voy a inventar algo, o sea, para identificar qué tipo de canciones, para ver a qué altura estoy, para tal, y en donde tenemos que ingresar una serie de datos muy importantes y le damos aceptar términos y condiciones y realmente esos vienen muy relacionados efectivamente con una comercialización de los mismos. Típico que acabas de checar en Google, yo qué sé, tenis para correr y te metes a tu Instagram y te aparecen 10 promocionales, digamos, de tenis para correr, ofertas en tal tienda, tal cosa. Esta correlación realmente la información pareciera que todo el tiempo, y pues bueno, hay distintos estudios, películas, hay una serie pues bastante interesante en Netflix que justamente habla de eso, donde pues el producto eres tú, ¿no? O sea, al final del día, cuando las cosas son gratis, pues el producto significa que eres tú. Creo que también es un tema muy interesante que poco tiene relación con todo esto a través de los datos personales. Entonces, regresando al corte, a ver si nos puedes platicar. No le cambian, estamos hablando de cargos no reconocidos, pero ampliando un poco también la discusión sobre la divulgación de nuestros datos personales. Insisto, viven allá afuera y tienen una vida propia aparentemente, en donde muchas de las empresas pues hacen mucho uso de ellos. Pues discutámoslo, pensemos qué es lo que estamos, digamos, aventando al mundo y lo que estamos siendo nosotros partícipes de. No le cambien, estamos en Derecho y Sentir. Ahora volvemos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Derecho y Sentir. Hoy hemos platicado sobre los cargos no reconocidos, sobre las instituciones bancarias, las reglas que existen para hacer este reclamo, de quién es la obligación, que en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación termina diciendo que es obligación del banco justamente verificar que ese cargo no haya sido realizado por alguno de sus usuarios, obviamente en atención a todas las medidas de seguridad que deben de tener precisamente para todo tipo de transacciones. Y sobre otro punto muy interesante que ha desatado distintas discusiones, que son la protección de datos personales. Los datos personales que tenemos cada uno de nosotros, que incluyen pues también nuestros datos biométricos, identificación de rostro, nuestro pulgar, de repente cuando nos dicen, oye, pues tu firma ahora va a ser con tu pulgar, quieres acceder a este servicio pues a través de tu celular, quizás la identificación de tu rostro, en fin, una serie de cosas que aventamos todo el tiempo y particularmente, digamos, en el mundo digital, que aventamos siempre con distintas contrataciones, bajar una app, cuando le ponemos a aceptar términos y condiciones, etcétera, y que estamos lanzando una gran cantidad de datos personales, pues que muchas veces no sabemos en dónde terminan o para qué fines se persiguen. Justamente platicábamos antes del corte
que uno de los típicos casos que muchas veces sucede es que buscas algo, digamos, en alguna red o en alguna aplicación o página internet y a los pocos minutos, digamos, en otra cosa completamente distinta, tienes algún tipo de publicidad relacionada con esto. ¿Por qué? Porque pues, estamos siendo, pues ahora sí que producto de ser el producto de comercialización dentro de redes. Esperanza, pues ya estamos en el último bloque, la verdad es que hemos tenido una gran discusión, entonces escucho tus últimos comentarios, tus conclusiones. Claro, pues muchísimas gracias. Yo creo que esta sentencia nos dio para abarcar muchísimo desde la cuestión de el manejo de datos personales, la cuestión de dónde terminan nuestros datos personales y nosotros como usuarios cómo los manejamos y si realmente somos responsables con ellos. Lamentablemente nos estamos dando cuenta como ciudadanos, ciudadanas, que realmente nunca hemos sabido cómo manejarnos tanto en el ámbito financiero como con los datos personales. Entonces, por ende, la educación financiera y por ende el hecho de conocer nuestros derechos es fundamental. Por ejemplo, pues vaya, si le preguntamos a una persona que va en la calle, le preguntamos qué es un dato personal, pues te va a decir, es mi nombre, pero vaya, que más allá de tu nombre, ¿qué otros datos son? Es muy necesario, pues vaya, saber qué es la información concerniente a una persona física identificada o que puede ser identificable de manera directa o indirectamente, ¿no? Y también tenemos que saber quiénes defienden nuestros derechos personales, no solamente, pues vaya, decir que el INE y cosas así, no, o sea, son muchísimas instituciones, cada una tiene sus mecanismos, cada una tiene sus funciones y es necesario que nosotros como ciudadanos responsables, pues empecemos a formarnos de esta forma, ¿no? Como conclusión, pues también podría decir que es urgente que también las universidades se involucren en esta cuestión de la educación financiera. Si bien se dice que la educación se da en casa, yo creo que hay cuestiones, sobre todo por el contexto socioeconómico que México tiene, que las universidades podrían ser un gran factor de cambio, un agente de cambio para que realmente nuestra economía mejore y que más personas accedan a un nivel de vida digno, no solamente unos cuantos. Totalmente, universidades, escuelas en general, porque pues también muchas veces los jóvenes, es decir, antes de llegar a la universidad, pues ya tienen acceso o ya tienen un celular, evidentemente, todo el tiempo están bajando aplicaciones, haciendo uso de ellas y al final del día repartiendo información que pues al final es como tu patrimonio más grande definitivamente, tus datos personales, porque con ello vives e interactúas con el mundo. Entonces, definitivamente, o sea, de acuerdo, Esperanza. Muchas gracias. Geraldine, te escucho. ¿Cuáles son tus comentarios de nuestro programa del día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos como siempre. No, gracias a ustedes por la invitación y por el apoyo y por el espacio, se los agradezco infinitamente. Y pues yo creo que parte de nosotros tenemos que resguardar también nuestros datos personales, ¿no? Tal vez si vamos a comprar algo a internet, siempre nos da estos navegadores guardar nuestra tarjeta, no hacerlo, ¿no? También como comentaba Iván, la mayoría ya de las tarjetas, tanto de crédito como de débito y de instituciones bancarias ya cuentan con esta tarjeta digital que solamente la podemos ocupar para cuando vamos a hacer compras por internet, ¿no? Porque pues el código, que es el código de atrás, que son los 3 numeritos, pues cambian constantemente, ¿no? Y igual, si vamos a comprar algo, yo a veces lo que recomiendo es antes, primero emitan su factura, ¿no? Ya después de que emitan su factura, pues romper el ticket, ¿no? O toda aquella información donde vengan nuestros datos personales también dar y ver y dar más atención a los términos y condiciones en los cuales estamos accediendo desde aplicaciones para teléfono, nuestro propio celular y contratos más allá, ¿no? Y también a aquellos donde vamos a ingresar nuestros datos personales y no guardar nada de información financiera en ninguna de las nubes, ¿no? Que también existen. Entonces yo creo que eso sería lo importante y una regularización también para todas las, no solamente para educación financiera, como comentaba mi compañera, sino también para los tipos de contrato. De acuerdo. Muchísimas gracias, Geraldine. María José, te escucho tus conclusiones, por favor. Compártele a la audiencia qué es lo que se debe llevar, digamos, de este caso, de la discusión que hemos tenido el día de hoy. Claro, pues trataré de ser muy breve. En realidad, esta discusión se toman los puntos más importantes, que es que seamos muy constantes en cuanto a en cuanto a vigilar nuestro comportamiento financiero. Y bueno, esto más es una invitación al público que nos está oyendo, que sean partícipes
de los diplomados que da la Conducef en educación financiera. Ustedes pueden accesar gratuitamente. Es muy dinámico. Realmente este diplomado tiene muchos módulos que los van a hacer familiarizarse con esta información que estamos tratando y ser más conscientes, ¿no? Sobre todos los riesgos que corremos como usuarios de servicios financieros. Eso sería lo único y agradecer por el espacio. Al contrario, Justicia TV, tu casa, María José, y esperamos verte pronto. Y esto pues lo digo en general, la verdad es que sobre todo espero verlos pronto acá en el estudio, que pues siempre se extraña. Sai, te escucho. Qué gusto verte también, ya teníamos rato sin saludarnos. Tus conclusiones del caso. Hombre, pues muchas gracias a ti, Amadeo, y al equipo de Derecho a Disentir y también a mis colegas por esta gran plática. Y pues yo me quedaría con que creo que valdría la pena para las instituciones, ¿no? Garantizar y fomentar y promover la educación financiera, pero no solo esta, sino también una cultura de protección de datos personales y también de educación digital, ¿no? Porque como bien mencionabas, pues pareciera que el Internet es nuestro pan de cada día, pues simplemente el INEGI ha dicho que ya más de 80 millones de personas contamos con un smartphone. Entonces, esto quiere decir más de 80 millones de mexicanas y mexicanos tenemos acceso a todas estas aplicaciones y plataformas donde, como bien señalamos, pues los datos personales pues van y vuelan, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de esto, sobre todo en estos temas financieros. Les invitaría a las personas de que creen su tarjeta digital cuando vayan a hacer alguna compra en el comercio electrónico. Esto es porque los datos, digamos, son dinámicos y van cambiando y ya no es tan fácil que te los roben, y si te los roban, si no generan la transacción en esos 2 minutos que dura el dato, pues ya, digamos, estás más asegurado, ¿no? Y Claro. también, pues, estar cambiando contraseñas, ¿no? De tus páginas o de tus redes sociales, también viendo, o sea, pues cuáles son los términos y condiciones. Y sí, o sea, les invito, hay digamos, un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Les invito muchísimo porque, como dices, pues todo lo que buscas, ¿no? Todas tus preferencias, digamos, todo lo que ves en las redes sociales, pues al final se van generando algoritmos, ¿no? Y de esto viven estas páginas, o sea, digamos, de mercantilizar pues tus preferencias. Entonces, pues mucho ojo ahí, porque luego pues estamos siendo manipulados y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, pues con eso me quedaría, estimado. Muchísimas gracias, Ay, y sí, totalmente de acuerdo. Coincido en el documental, me parece que está en Netflix y yo me recuerdo mucho que cuando lo vi me quedé mucho con esta frase que comenta algún desarrollador, me parece que trabajaba en Twitter o no me acuerdo en dónde, que decía, cuando las cosas son gratis, el producto significa que eres tú. Entonces hay que tener muy claro esto, no hay que ser tan víctima, digamos, de esa comercialización. Evidentemente, pues también es inevitable no vivir dentro del mundo digital, pero pues sí, al menos estando más atentos de lo que implica, digamos, compartir y arrojar todos estos datos personales, estar más atentos, tratar de leer las condiciones, etcétera, para proteger mejor, insisto, uno de los más grandes patrimonios, si no es que el más grande patrimonio que tenemos, que es precisamente la protección de nuestros datos. No solo por los datos en sí mismos, sino porque además esos datos hoy en día dan acceso y abren la puerta básicamente al resto de nuestra actividad diaria, incluyendo, como lo hemos discutido hoy y lo que fue, digamos, el origen de toda esta discusión, las cuestiones financieras, vaya, y que es importantísimo también proteger eso, porque pues la verdad es que el riesgo es muy alto si se llega a dar algún tipo de fraude. No me resta más que agradecerles, compañeras, compañero, la participación del día de hoy. Yo creo que una gran discusión y desata un punto importantísimo que pues es toda la era digital, evidentemente, la comercialización, etcétera, nuestra forma de interactuar, en fin, me parece que pues lo que ya dejó de ser un futuro y es un presente, y en el que tenemos que estar mucho más atentos porque ha sido tan rápida la evolución que honestamente nos hemos detenido muy poco a hacer una evaluación, a hacer un estudio, digamos, sobre el rol, el papel que estamos desempeñando en este nuevo juego digital. Así que pues María José, Esperanza, Geraldine, Sai, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en Justicia TV, acá en Derecho a Disentir. Los invito como siempre a vernos todos los días de lunes a jueves a las 9 de la noche, acá en su canal en Justicia TV. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y nos vemos a la próxima. Hasta luego.